Hola, hola, bienvenidos al programa Toca Madera, donde lo importante para ti es contar con un especialista que te ayude en trascender todos los objetivos que tú tienes en la mente. Este programa es patrocinado por Black Office, la oficina inteligente para los agentes de seguros. Mi nombre es Carlos León, el León de los Seguros, y hoy nos vestimos de black. Tenemos un super invitado, el doctor Miguel Macías, que es maestro en psicoterapia psicoanalítica. Bienvenido, doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, Carlos. Un gusto de estar aquí contigo y pues listo para tocar madera, ¿no? Excelente, excelente, doc. Oye, lo principal es la gente nos quiere conocer. Sí. Y a mí me gustaría platicar mucho acerca de cómo ha sido este expertise que has tenido en el psicoanálisis. Porque creo que, el terapeuta, a final de cuentas, como que va teniendo ciertos escalones de pensamiento, de conocimientos y de experiencia. Y de ahí vamos al psicoanálisis. Claro, mira, primeramente uno tiene que formarse, por supuesto, en la licenciatura en psicología, que te da como las bases para poder conocer cómo funciona y cómo se va gestando la personalidad y la conducta propiamente, Okay. ¿vale? Y posteriormente uno se especializa, uno adquiere una maestría en una perspectiva, un enfoque desde cómo se comprende que se tratan los trastornos de personalidad, los conflictos emocionales, los duelos, la angustia. Digamos que cada uno de los enfoques son las diferentes especialidades. La mía es la psicoterapia psicoanalítica, que es enfocada en entender cómo se va gestando la personalidad, cómo se desarrollan los trastornos de la personalidad y bueno, viene como muy partícipe de esto la perspectiva de lo inconsciente, aquellas cosas que nosotros no tenemos claridad que ocurren en nuestra personalidad y que sin embargo influyen en nosotros. Wow. Y sí, fíjate, como que hay cosas que hacemos en automático y no tenemos tanta conciencia de lo que está pasando o por qué pasa este tema. A lo mejor ya sabes, repetitivo dentro de mí, ¿no? Podría ser como esa inducción hacia este análisis que tú haces. Fíjate que cuando llegan los pacientes a una entrevista, a una consulta, a mí me gusta plantear primero lo siguiente. Tenemos que distinguir cuál es el conflicto que gesta o que nos lleva al motivo de consulta, cómo se va gestando y qué herramientas ya se han agotado de las que nosotros poseíamos para hacerle frente, en qué momento quedamos rebasados. Entonces, en un primer momento intentamos revisar cuáles son esas herramientas con las que contamos y cómo podemos ampliar ligeramente los recursos con los que contamos en este momento para poderle hacer frente al conflicto. Esto es una dinámica todavía muy consciente y de alguna manera hasta muy lógica. Es acompañar al paciente a estructurar y a ordenar el panorama que tiene en ese momento para quizás con esas herramientas hacerle frente al conflicto y bueno, se soluciona. Pero en muchas ocasiones esto se queda limitado porque los problemas que nosotros vamos, digamos que nos van rebasando o que vamos teniendo y que nos rebasan, se deben en buena parte a cómo se ha constituido nuestra personalidad. Porque toda nuestra personalidad, todos nosotros tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos debilidades, tenemos fortalezas. Depende de cómo se ha ido gestando nuestra personalidad. Hay herramientas que nosotros mismos nos sentimos limitados a poder utilizar, con las cuales no nos sentimos tan afines, no nos sentimos cómodos utilizando, y eso se debe a cómo se ha ido gestando nuestra personalidad. Y no somos capaces de verlas justo porque nuestra personalidad nos fue limitando y nos fue haciendo distanciarnos de esos recursos y enfocarnos específicamente en los que ya hemos desarrollado. Claro, y esto a veces nos puede llegar a tener como esas complicaciones, ¿no? Y de hecho, ahí es donde vamos a entrar a nuestro tema más chavochón, que es heridas de la infancia y cómo nos han estado afectando, tal vez de manera sutil, ¿no? O tal vez hasta muy agresivamente nos pueden estar afectando. Entonces, realmente, ¿qué son las heridas de infancia? ¿Y cómo se van formando sin que tengamos como esta cuenta o sin que nos demos cuenta? Fíjate que las heridas de la infancia no es un concepto clínico como tal, no es que esté en ningún manual
psiquiátrico, ningún manual psicoanalítico, pero es una jerga coloquial con la cual nosotros hacemos referencia a cómo nuestra personalidad se va quedando impactada y por lo tanto limitada, ¿no?, en función de cómo ha sido nuestra historia, ¿no? Concretamente, las heridas de la infancia las podríamos pensar como los rasgos de personalidad que se han ido desarrollando en nosotros en función de los eventos de nuestra vida, de las experiencias de vida que hemos tenido y que nos han hecho distanciarnos de algún tipo de carácter, ya sea porque me identifico con un tipo de personalidad de personas importantes en mi vida, como pueden ser mis padres, como pueden ser maestros, amigos, la cultura en la cual yo me veo sumergido y que no me permite, por lo tanto, explorar otras alternativas. Yo lo comparo mucho como con los tonos que podemos utilizar en las diferentes partes del país, ¿no?, o del idioma. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México hablamos cantadito, que no tenemos un tono, ¿verdad? Bueno, todos los del norte nos dicen que hablamos cantadito. Sí, y a lo mejor se habla cantadito. Exactamente es eso. Y a lo mejor cada quien, depende de la región, dice que ellos no tienen tono, ¿no? Pero sin embargo hay algunos que hablan como un poquito así, ¿no? Y se puede notar un poquito más. Dependiendo de dónde creces, tú asumes que eso es la manera habitual de comportarte o de escucharte. Así como adquirimos ese elemento cultural que impacta en nuestro manejo emocional, en nuestra manera de imponernos, en cómo comprendemos el mundo, y no nos percibimos de que eso sea un sesgo de nuestra personalidad, lo mismo pasa con las herramientas de nuestro carácter, con nuestros rasgos de personalidad. No, ya empezamos con mi esposa y con tu esposa, mi doctor, que ya se conoce, por cierto. Sí, la realidad es esa, ¿no? Que hay veces en las que, como estamos en un entorno, asumimos que esa es la realidad que tenemos y eso es un hecho, es un facto. Pero ahí ya ves, hay ocasiones en las que este mismo entorno puede causar alguna alteración cognitiva o hasta de conducta, ¿no?, dentro de las personas. Sin duda, o sea, nuestra cultura va generando sesgos en la manera en cómo percibimos, ¿no? Claro. A lo mejor si podemos hablar de manera como muy amplia y quizás muy conocida, podemos pensar que esta trillada frase de que los hombres no lloran, ¿no? Esto quiere decir que nosotros como hombres no podemos tener un contacto y una duda frente a cómo comportarnos, cómo dirigirnos, a tener inseguridades. No se trata solamente de que no llores, sino que pareciera que no podrías tener emociones. Fragilidad. Ok. Emociones como debilidad. Sí, claro. Como debilidad. Exactamente. Okay. Entonces, como que te quitas esa virilidad, ¿no? Exactamente, porque lo que define al perfil masculino per se es la potencia, el poder ser, el lograr. Luego entonces, si tienes una debilidad, pues ya no es el macho. No compagina con lo masculino, ¿no? Okay. Eso, por ejemplo, es un sesgo de personalidad, porque un niño, un varoncito de 5, de 6 años, tiene derecho a no sentirse seguro, a tener dudas, a sentir miedo. ¿Y qué mensaje le damos cuando no sabe manejar sus emociones, cuando no sabe regular su enojo? Hasta las invalida, ¿no? Agredir. Pues, la verdad es que culturalmente, no solo las mujeres, sino los hombres, o sea, nosotros como padres, de repente tendemos a frustrarnos en las reacciones y en la inmadurez de nuestros hijos. Ay, es que ¿cómo es posible que no hayas levantado los platos? No es posible que no hayas hecho la tarea, es tu única obligación, es lo único que tienes que hacer, ¿no? Entonces se vive con coraje y uno dice, uno como padre se desespera de que el menor no pueda ser más adulto, de que no haya podido tener más herramientas, y esa es una herida de la infancia, nos hace sentir vergüenza de ser insuficiente. ¡Wow! ¿Viste? Y sí, la verdad es que sí hace mucho clic. Por cierto, si quieren seguir este contenido y tener más contenido como este de valioso, síganos en estas redes sociales, donde vamos a encontrar también al doctor Macías, alias Dr. Toti, así yo lo conozco, así yo lo conocí. Es un tema de amigos, pero bueno, es el doctor Macías. Y
Algo importante, porque obviamente este programa va dirigido a los emprendedores, empresarios, personas, padres de familia que tengan como esta inquietud de, ¿seré acaso yo esta persona que tenga esta situación? ¿Cuáles serían como las heridas más comunes que ves con las personas que llegan contigo? Con esos emprendedores y líderes que han llegado contigo, porque sé que pues manejas de todo tipo, ¿no? Pero específicamente en cuestiones de empresarios, líderes, ¿cómo ha sido esta experiencia? Fíjate que justo enfocándonos a lo mejor en personas adultas que están desarrollando un proyecto nuevo, independientemente si sea un proyecto económico, empresarial, pero un proyecto nuevo, ¿no? Como cambiar una decisión de carrera, cambiar sobre una orientación profesional, decir, bueno, yo ya estoy en una empresa, pero estoy decidiendo a lo mejor cambiar mi manera de entender mi vida profesional y mis recursos económicos. Hay quizás dos muy importantes, ¿no? Uno es el miedo al fracaso y el otro sería, que quizás viene muy, muy de la mano, el miedo a no ser validado por los demás, ¿no? Particularmente podríamos hablar sobre el miedo, lo que nos detiene y que tiene que ver con a que me lleve hacia una derrota, es decir, a que me deje en un lugar, en un escalón inferior al que me encuentro ahorita. A nadie nos gusta perder y quizás en eso muchos nos detenemos. Aceptar, ¿no? Aceptar esa pérdida. Saberte manejar con el nervio, saberte manejar con la posibilidad de pérdida y saber que aunque llegues a tener una pérdida, esta no va a ser permanente, sino que aún las pérdidas se pueden aquilatar, aún las pérdidas se pueden resignificar, puedes aprenderlas y pueden constituirte y darte más herramientas. Yo los menciono así. Un fracaso económico es como si te hubieras pagado un curso para aprender cosas. En pocas palabras, es como tu fracaso es tu maestro, ¿no? Exactamente. Es un maestro. Y como te decían, no, es que tú no pierdes, o pierdes o ganas o aprendes, ¿no? En lugar de o ganas o pierdes, es uno ganas o aprendes. Yo tiendo a pensarlo de la siguiente perspectiva, es cuando tú piensas en tus problemas, lo que tienes son problemas. Cuando tú piensas en opciones, lo que tienes son opciones. ¡Ay! ¡Wow! Oye, está buenísima esta parte, ¿eh? Oye, ¿y cómo influye este tema del abandono, de una herida de rechazo, de abandono, en personas que se dedican a la parte de ventas o que lideran su negocio? En general, para cualquier persona, una herida de abandono siempre es una red flag, porque una herida de abandono nos condiciona, ¿no? Una herida de abandono implica que tengo miedo a ser relegado, ¿no? A ser abandonado, pero a ser distanciado, a ser marginado. Una herida de abandono implica que no voy a ser merecedor de afecto. ¿Qué hace una herida de abandono? ¿Qué nos lleva a hacer más bien una herida de abandono? Nos lleva a dar todo para no ser abandonados. En un negocio, una herida de abandono nos va a hacer dar todo para no ser percibidos, para no ser abandonados, para que no nos abandonen los clientes, para no ser percibidos como duros, como egoístas. Estamos esperando más, ¿no? Y estamos esperando más llenar nuestro vacío emocional en lugar de ser objetivos y atender a nuestro negocio. Entonces, una herida de abandono nos puede llegar a regalar nuestras cosas, nos puede llevar a desprendernos, a que lleguen todos a mi cafetería y todos desayunen gratis, sí, ¿no? Sí. A regalar un café. Los meses sin intereses, así de, oye, ¿cómo estás? Te doy meses sin intereses, ni siquiera le has vendido nada, ni siquiera has analizado lo que él necesita y ya estás soltando promociones y promociones y promociones y promociones antes de siquiera tener un análisis de si tu producto o servicio es lo que él busca o quiere. Sí, sentir que no vas a poder ser sostenido en el negocio, que no van a poder como mantenerse estos clientes, y entonces desprendes todo el recurso posible con el propósito de mantener a ese cliente, y estás tomando una decisión desde tu vacío emocional, desde un hueco emocional, y no desde una estrategia.
que siempre es muy importante tener una estrategia para no dejarnos llevar por lo que todos tenemos, que es un impulso emocional. Todos tenemos impulsos emocionales. Sí, sí, no se me vaya a caer la venta, no se me vaya a ir mi negocio, no se me vaya a ir mi cliente. ¿Qué mal me voy a sentir si mi cliente se va? Si este cliente me dice que no quiere mi servicio. ¿O dónde busco más? Protegerme. ¿No? Eso es otro, por ejemplo, el miedo a no contar con los recursos para enfrentarme a este abismo, ¿no? A este océano inmenso. Sí. Entonces, eso me hace querer retener al cliente, ¿no? No saber sentirnos libres en la conversación. Sí, o sea, no tener como ese poder emocional, porque es un poder emocional. Yo así lo considero como un poder emocional, en el cual tú dices, oye, me merezco este cliente y tu cliente te merece mi servicio. Es como cuando estamos en la secundaria de novios. ¿Sabes? Cuando eres este chico que por fuerza quieres conquistar a una chica, vas a llegar con demasiadas flores, la vas a invitar al restaurante, y vas a decir, pero ¿por qué no me amas si yo le estoy dando todo? Pues porque te está viendo con demasiada hambre, ¿no? Lo mismo. Un soldado caído. Exactamente, ¿no? A propósito de las fechas recientes, ¿no? Sí, pero sí. justo es, ¿por qué no me quiere si le estoy dando absolutamente todo? Pues justo es eso, que quizás lo que se está notando en esta abundancia, el hambre, es tu necesidad. Si me estás dando tanto, debe ser porque quieres algo mucho mayor extraer de mí. Quiere decir que lo valioso está de mí y lo tuyo no es tan valioso, entonces no lo quiero. ¿Viste? Sí, sí, hasta como que demeritas, ¿no? Todo tu valía, porque como que tratas de embellecer algo que a lo mejor ya es bello. Sí, claro. El que tú puedas confiar en ti, en tu producto, en los recursos que tú tienes, te puede a ti hacer sentir tranquilo. Eso sería superar esta huella de la infancia, esta herida de la infancia, el sentirme lo suficientemente contenido por mí para entonces sí poder ofrecer. ¿Qué será la mejor palabra? Ofrecer lo justo, ofrecer lo que genuinamente siento que puedo ofrecerle al otro sin descuidarme a mí y entonces que se me perciba como alguien más equilibrado. Porque eso es a final de cuentas lo que buscamos en cualquier producto de lo que queremos conseguir, que esté a buen precio, que sea justo, que sea apreciable para mí, que inclusive yo pueda ganar de él y no sentir que me está demandando, que me está robando, ¿no? Claro. Oye, y aquí... Mike, ¿a quiénes les dirías toca madera? O sea, en buena onda, ¿no? O sea, si no tienes esta parte de consultoría, de análisis, de apoyo, de terapia, ¿a quiénes le puedes decir toca madera? Porque, mi chavo, si no la tocas, neta, te va a pasar algo cañón, o a lo mejor estás estancado, viviendo un infierno de ciclos, ¿no? Yo creo que estoy pensando en varias opciones, pero me quiero concentrar quizás en dos, que serían, al menos desde los clientes que yo puedo ver, yo creo que serían tres áreas, ¿no? Primero son aquellas personas que se sienten muy retraídas, que se sienten muy inseguras, que se están sintiendo muy colapsadas, ¿no? Como cuando aplastas una lata de aluminio que se siente como totalmente colapsada, como yo lo menciono así como la pasta de dientes, ¿no? Sí. También es totalmente colapsada, en donde se sienten agotados en sus recursos, en donde están siendo afectados en su ciclo de vigilia-sueño, ¿no? En donde se levantan con ansiedad. Ahí yo diría, esa sería una población a la cual yo le diría, sí tienes que buscar apoyo. Esa sería la primera, que creo que sería la más evidente, es cuando uno percibe ese dolor. Y es lo que, como les decía, una fractura a lo mejor me lleva con urgencia a buscar el apoyo de un médico. Lo mismo, un dolor interno me lleva necesariamente un sentimiento como de frustración, de agotamiento, me lleva a buscar un apoyo psicológico. Pero el segundo es muy silencioso y es muy frecuente en nosotros los hombres, ¿sabes? Que tiene que ver con el enojo. Por lo general, culturalmente, las mujeres pueden estar más conectadas con su lado más vulnerable y pueden generar más esta empatía y esta conexión consigo mismas y caer en cuenta de que pueden requerir un apoyo. Pero los hombres, en lugar de entenderlo desde una parte depresiva, resiliente, que nos lleve a hacer un viaje introspectivo, hay muchos hombres enojados.
Si eres una persona que todo el tiempo estás mentando madres, que estás enojado, que estás a la defensiva, que estás tenso, si todo el tiempo te estás sintiendo con el estómago apretado y siendo como de alguna manera muy viril, en realidad quizás te estás defendiendo de una frustración y estás siendo rebasado. No, pues el 90% de los mexicanos. Bienvenido. O sea, yo creo que más, yo creo que si no es que es el 100, ¿no? Y además el tema de las esposas a veces, de verdad, yo te conozco, lo conozco ya algunos años, y sí, o sea, sí te veo toda tu resiliencia, veo toda esa paciencia y digo, bueno, este hombre es Buda. Gracias. En ese sentido, porque sí, creo que el tema de control de las emociones a veces es un espejo de cómo estás dentro de ti, ¿no? O sea, cómo te sientes internamente, que a veces difícilmente lo puedes sacar porque no encuentras el camino, no encuentras a la persona, no te sientes en un círculo de seguridad donde puedas ser vulnerable como hombre, ¿no? Como varón y también como mujer, porque conozco muchas mujeres que tienen este mismo concepto, que también están súper enojadas, súper molestas todo el tiempo, azotan las cosas o hasta andan así como tipo el de furia, ¿no? De intensamente, que explotan. ¡Pum! Así pasa a veces y creo que es algo interesante, ¿no? Ahí, y la tercera persona, ¿quién sería? Justamente sería una persona que está demasiado segura en que ya tiene todas las respuestas. ¡Wow! ¿No? Alguien que dice, no tienen, digamos, por ejemplo, en caso de terapia, sí. No me puede aportar nada un terapeuta. O sea, aquella persona que está tan segura de que tiene las respuestas o cómo afrontarlo es alguien que se está quedando realmente muy limitado. No, pues los baby boomers, ¿no? Yo creo que los baby boomers aquí tienen un talón de Aquiles interesante. Sí, claro, porque de alguna manera, fíjate, esto es algo bien, bien curioso. En los baby boomers, ¿no? Y las generaciones todavía un poquito más grandes, todavía nuestra generación también. Sí, yo conozco muchos. Sí. Sí, porque no es algo generacional, es algo propio de la lógica, de la cultura, ¿sabes? El entorno. Es lo siguiente, antes, y todavía un poco, pero se pensaba que madurar era lo mismo que envejecer. Que una persona de 18, de 40, ya iba a ser una persona madura, porque eres un adulto. Entonces, se supone que ya sabes cómo hacerle frente. ¿Pero qué crees? Muchas veces no nos enseñan cómo hacerle frente a nuestras emociones. A ver, podríamos platicar mucho sobre la autoestima. Todo el mundo te dice, hay que tener una buena autoestima, hay que quererse uno a sí mismo. ¿Y quién te enseñó cómo a quererte? ¿Qué quiere decir quererte a ti mismo? ¿Qué quiere decir genuinamente? O sea, verme al espejo y decirme, estás guapo. ¿Qué quiere decir genuinamente quererte? Es saberte gozar, saberte admirar, saberte visualizar en el futuro, ¿no? Saber estructurar un plan de ti. Es como cuando vas a hacer una cita para tu pareja. Buscas el restaurante, buscas pedir prestado un carro, rentar un carro, comprarte el carro, qué flores le vas a llevar, construyes la cita perfecta porque la quieres asombrar, la quieres sorprender. ¿En qué momento has planeado esto para ti? ¿En qué momento te das ese amor a ti? Eso es, y eso es todos los días, eso es autoestima. ¡Wow! Y sí, porque justo, ¿no? Cuando hacemos la pedida de mano, así hasta vas con el capitán de meseros, organizas toda la familia, grabas en todos los momentos y demás, pero ¿en qué momento te estás haciendo ese espacio para ti? Prácticamente como un auto-spa, ¿no? O sea, yo así lo estoy como entendiendo. Y aquí, por ejemplo, necesito yo preguntarte, en el tema de emprendedor y empresa, ¿qué prácticas simples puede empezar a practicar este empresario para empezar a tener este tipo de sanación mientras sigue creciendo su empresa, su negocio? Pues mira, desde mi área, digo, hay diferentes, pero desde la ventanilla de la psicología, yo te diría hacer siempre como una depuración emocional. Si te es posible, además como una práctica personal, independientemente de todo el tema de emprendedurismo, pero una práctica muy positiva a nivel personal es poder depurarte emocionalmente. ¿Y qué quiere decir esto?
pues vacíalo al papel. Normalmente las emociones, normalmente lo que hacemos con las emociones es las dejamos en la mente, porque las dejamos guardadas para nosotros. Pero fíjense lo que pasa en la mente, uno empieza a rumiar, entonces le das vueltas a la misma idea todo el tiempo y viene una y otra vez la misma frase, es que la regué, es que debería de hacer, y me estoy peleando con 30 fantasmas en la mente, pero no los venzo, porque los fantasmas se escabullen, en la medida en donde los persigo, se esfuman hasta que me distraigo, y vuelven a aparecer cuando me vuelvo a preocupar, porque no los estoy aterrizando. La depuración emocional implicaría, agarra un papel, agarra una hoja, empieza a escribir y desahoga ahí. Primero desahoga. Más allá de decir, querido diario, hoy desayuné waffle, ¿no? No se trata de hablar hoy de me cosas... besé con Miguel Macías, ¿no? Ok, ya, fantasías, pero gracias por decirme que estoy en ellas, pero... No, me refiero a, más allá de hacerlo como tan cursi, no me refiero a ello, no me refiero a una escritura poética. Me refiero a depurar las ideas, qué cosas estoy pensando, hacer una plática interna con uno mismo, pero la escritura, a diferencia del pensamiento, es que la escritura tiene un inicio y un avance de la idea. Uno va avanzando la idea mientras la vas escribiendo. Se te acaba la idea, la detienes y vuelves a leer lo que ya tenías y vas construyendo ese tejido. En vez de mantener como toda la maraña de pensamiento, vas haciendo un tejido de ese pensamiento y vas pudiendo estructurarlo. Entonces lo primero sería, si estás en un tema de emprendedurismo, de inversión, lo que tenemos que hacer es depurarnos emocionalmente, es estar muy, muy claros qué emoción estoy teniendo. ¿Me estoy sintiendo con miedo? Ya me quiero echar para atrás, quiero salir huyendo, estoy reaccionando con enojo, quiero ser impulsivo, quiero refugiarme, necesito refugio, quiero apapacharme, quiero evadir. ¿Cómo lo estoy afrontando? Porque ahí viene un tema bien interesante, porque los emprendedores estamos siempre con mucha adrenalina, porque estamos como en la casa de bolsa, con todo de arriba para abajo, ¿no? Sí, claro. Es Ingresos, egresos. Un bote de adrenalina, un trancazo de adrenalina, y pues muchas veces se va con el cigarrito, con el traguito, con la comida, nuestra depuración emocional. Entonces, híjole, ojo, hay pedrada para el que le haya caído. No, pues ya llegó aquí, ¿no? O sea, ok, Doc. Oye, ¿a quién le dirías, no me chingues? A aquella persona que le dices, a ver, vamos a empezar con este caminar, vamos a pasar por este camino que a lo mejor no va a ser tan simple, porque honestamente creo que el llevarnos a una introspección es a veces confrontarse, y ese confrontamiento a veces muchas personas no lo aguantan o no lo soportan y deciden, a lo mejor, ¿sabes qué? Mejor sigo comiendo papitas cada 5 minutos, ¿no? O mejor me sigo fumando una cajetilla, 2 cajetillas al día para estar tranquilo. Me ha funcionado así por años y yo creo que así va a seguir funcionando todos los años que vienen. Aquí le dirías, no me chingues. Yo creo que quiero pensarlo un poquito más, pero de primer momento te diría que si un estilo de tu personalidad o si un manejo emocional que estás teniendo está afectando 2 o más áreas de tu vida, algo te está diciendo que el error no está alrededor de ti, ¿no? Dicen que ya son muchos mensos para un solo listo, ¿no? Cuando ya te está afectando en tu relación familiar, en tu relación de pareja, en tu relación profesional, una misma constante, si dices, es que pues reaccionan de manera torpe o no entienden por qué estoy reaccionando tan explosivamente, o tengo tanto derecho a enojarme porque la regó mi hijo en esto y mi esposo la regó en esto y mi esposa la rega en esto, y entonces todo el tiempo estoy muy irascible. Eso es un ejemplo, ¿no? Sí. El ser irascible. Pero si se repite el patrón de comportamiento en diferentes círculos o en diferentes vínculos, esferas sociales, exactamente, esferas personales, sería un
Tú dices, no me chingues, yo sería, güey, date cuenta, ¿no? A ver, date cuenta, ¿no? Fíjate que yo lo conocía más, doctor, como el tema de, estaba un grupo de 5 amigos y dice, oiga, y le preguntan, oye, es que tú no tienes amigos, y dice, no, o sea, mis 5 amigos son guapos. Dice, si no tienes un amigo feo en el grupo, es porque el feo eres tú. Pasa lo mismo, ¿no? Digo, obviamente es una sátira lo que voy a platicar, pero en efecto pasa ese tema, ¿no? Que a veces dices, no, yo creo que lo que está mal es el clima, porque, fíjate, llegué al trabajo y todos están enojados. Llegué a la casa y todos están enojados. Llegué a la iglesia y todos están enojados. No sé qué está pasando con el mundo, ¿no? Y el problema es el mundo. Sí, que todos son tarados menos yo, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, o sea, ese sería, por ejemplo, para mí alguien que dices, o en el caso de emprendedurismo, bueno, pues una persona que ha estado cometiendo consistentemente los mismos errores, ¿no? Decidí poner, qué sé yo, una cafetería y no pegó, pero voy a poner ahora qué sé yo, una de té, ¿no? Y sigue sin pegar, y vuelvo a hacer una inversión sin colocarme un panorama y sigo ocupando las mismas estrategias, te diría, aterriza mejor la idea, ¿no? O sea, ven, aterriza la consulta y después ve y avánzala, ¿no? Sí. Claro. Oye, y en esta experiencia que tenemos, la necesidad excesiva de reconocimiento o validación para las personas que nos dedicamos a estar día a día con clientes, ¿vienen desde la infancia, desde tu experiencia? Mira, todos necesitamos ser validados, ¿sabes? O sea, los seres humanos somos seres gregarios. Hay gente que dice, no, yo quiero ser un ermitaño y vivir en mi montaña y leer los libros. Sí, pero leerás libros que los escribió algún otro hombre. Lo que te cuesta trabajo es aprender a vincularte. No es que tú quieras ser un reptil, que quieras estar solo y que no necesites un vínculo. Así el vínculo sería contigo mismo y con tu percepción. Los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos de los vínculos, ¿sabes? Claro. Necesitamos de los otros y por lo tanto es algo fundamental para todos nosotros y para nuestra realidad y para nuestros alcances el establecer vínculos que nos nutran y nosotros sentirnos cómodos en los vínculos que establecemos. Claro. Entonces, las heridas bueno, tú comentabas que si la aprobación o la aceptación de los otros puede ser una herida. Sí, sin embargo, todos necesitamos ser validados, es decir, encontrar esa conexión, ese equilibrio con el ambiente. Sí, como en la pirámide de Maslow, ¿no? De temas de como validación, y todas las partes de necesidades básicas. ¿Y esto cómo impacta en los negocios, doctor? Te lo comentaba hace ratito, que tiene que ver con en el momento en donde empiezo a ser demasiado solícito, demasiado generoso, demasiado desprendido con el propósito de que el otro, lo que me representa el otro, se quede conmigo. En ese momento me estoy descuidando a mí, estoy descuidando mi proyecto económico que tiene un propósito de cuidarme a mí. El proyecto económico de todos nosotros tiene el propósito de cuidar nuestro patrimonio, nuestra familia, de ser ese paraguas que nos arrope a nosotros, a nuestro yo del futuro, a nuestro yo viejito, pero a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Si no le dedico la energía para que se construya ese paraguas y quiero ser inmediatamente generoso, quizás sea porque no tengo bien dominada esa necesidad, no tengo bien equilibrada esa necesidad. Todos tenemos necesidad de ser queridos. El tema es cómo voy negociando mi necesidad de afecto y hasta dónde puedo ampliarlo sin descuidarme a mí. Claro. Hasta dónde, por ser generoso y por ser comprensivo y empático y tolerante con el otro, pues termino perdiendo. Termino cediendo completamente todo, ¿no? Claro. Es un chocolate porque dijimos al mismo tiempo ceder. Pero bueno, algo interesante y esta sección me encanta porque esta sección va dirigida a nuestros cavernícolas. Y mis cavernícolas son aquellas personas, agentes, empresarios que se la llevan como el Chicharito solito y hasta el fondo, ¿no? O sea, dicen yo si puedo, yo la hago y voy. Aquí estos cavernícolas, quiero preguntarte en tu experiencia, porque sé que has trabajado con empresarios, con líderes de equipos, con gerentes, con directores, y en esta experiencia que tú tienes, ¿cómo es que ellos utilizan esta herida como una fortaleza? ¿Se puede?
Yo creo que más bien hay que sanar la herida para entonces poder dominar el ambiente, ¿sabes? Ok. O sea, primero tengo que tener claridad sobre cuáles son mis necesidades y cómo poder compartir mis necesidades con el equipo. Cómo puedo buscar, no solo con los líderes, sino en realidad es una estrategia de madurez que me parece muy, muy valiosa. Y Sí, es claro. que para aprender a negociar lo que necesito es saber comunicar mi necesidad. Y eso implica sentirme tranquilo mostrando mi vulnerabilidad. Es decir, yo Sanando. como líder, por ejemplo, que necesito decirle a mis trabajadores que ya no puede ser en línea porque necesito que haya una atención y necesito que todo se resuelva de una manera mucho más ágil. Sé que lo pueden vivir como una agresión, sé que lo pueden vivir y, bueno, a lo mejor pueden no estar de acuerdo en transformar que sus necesidades no vayan afines a esta posibilidad o a esta necesidad que tiene mi negocio, ¿no? Sin embargo, yo como empresario puedo temer ser agresivo o ser percibido como el agresor. Entonces, para elaborarlo y para digerirlo, lo que tengo que hacer es bajar mi necesidad. Bajar mi necesidad implica el compartírselas. No quiere decir que se las voy a dar a que ellas se hagan cargo o a que ellos se hagan cargo, pero se las voy a compartir para que ellos lo entiendan. Una vez que ellos son dueños de ello, pueden ofrecerme alternativas y co-construirlo juntos, pero la decisión terminará siendo mía. ¿Sabes? Mía como empresario. Primero sería que yo me sienta cómodo bajando esta información y esta necesidad. Por ejemplo, no es lo mismo decirle, en este ejemplo que dábamos de tener que trabajar digamos, en la empresa e ir dejando, nos resistimos todos a dejar el home office, ¿no? Pero ahí muchos nos están escuchando. nos resistimos, pero el bajar esta necesidad de la empresa, ¿no? Puede hacerse desde dos maneras. Uno, ser totalmente inflexible y decir, a partir de mañana ustedes tienen que venir, hazle como quieras, y entonces lo que construyes es un clima de persecución, de agresión, de resentimiento y de agresión pasiva. Pasivo-agresiva, ¿no? Pues entonces ahora te voy a sonreír con diplomacia, pero pues voy a salirme a las 6 en punto, ya no cuentas conmigo y voy a llegar exactamente a checar a las 9:00:00:00. No te voy a dar nada más de mí porque no me siento considerado, no me siento respetado, porque no entiendo tu necesidad, porque no es algo que compartiste. Un buen líder, quizás desde mi expertise, sería aquel que es capaz de compartir desde un lugar maduro la explicación del porqué de esta necesidad, de hacerlo entender y de ir flexibilizándonos e ir poco a poco instaurando esta regla, porque si bien vamos a seguir teniendo una frustración, esa frustración tendrá un propósito. Las estructuras son como las paredes, ¿sabes? Como las paredes que nos contienen. Los límites son como estas paredes. Si yo intento salir, digamos, al sanitario por la pared, me voy a lastimar, ¿sabes? Voy a lastimar mi cuerpo y me va a doler. Claro. Y voy a sentir que la pared me lastimó. Pero la pared no está para lastimarme, está para brindarme una estructura, darme un espacio. Contenerme en ciertos momentos. Para darme una hasta brindar seguridad, ¿no? Y brindar seguridad, brindarte camino, guía. El tema es cómo se pone esa pared, que no me la pongan inmediatamente, porque claro que se va a sentir una agresión. O que me expliquen para qué está esta pared, porque a veces las partes de abajo no entienden por qué está esa pared ahí. Y regresando a tu pregunta es eso, yo como líder, ¿cómo estoy logrando digerir mi necesidad para podérsela, o la necesidad de la empresa para compartírsela a mi equipo, para que la puedan comprender, no para que necesariamente les dé a ellos la autoridad para tomar la decisión? Son cosas diferentes. La decisión puede ser mía o del equipo directivo, pero la intención puede compartirse para que ellos también entiendan un propósito, porque generamos resistencia al cambio cuando no entendemos un propósito, cuando no tenemos una trayectoria. Y nuestro deber como líderes es crecer a nuestro equipo, no solamente ganar dinero, ¿no? Y no solamente ganar dinero. Nuestra función como empresarios y como líderes no es solamente
hacernos de recurso, porque eso sería algo operativo, eso queda en un nivel inferior. Pues yo voy, trabajo, hago mi trabajo exclusivamente aquí y ya, y cobro mi sueldo. En realidad, un líder tiene que conducir a un equipo a crecer, y eso implica hacernos corresponsables de las necesidades de mi equipo. Y eso implica las necesidades emocionales, son las habilidades blandas. Las hermosas habilidades blandas, sí, son interesantes. Y la realidad es esa, que muchos emprendedores o agentes que nos están escuchando a veces no saben cómo ser asertivos con el equipo, ¿no? Y caen en esta secuencia de persecución de yo te hice, ahora tú me hiciste, y ahora yo te hago, y luego tú me haces, y se empiezan como a friccionar las partes de la empresa que no deberían tener una fricción. En este punto, ¿por qué muchos de los emprendedores, empresarios, agentes exitosos siguen sintiendo que no es suficiente aunque tengan resultados? Yo creo que ahí sí va muy ligado con heridas de la infancia. Depende qué tan claro esté colocado el objetivo, qué tan ambicioso y qué tan poco estructurado haya sido mi proyecto. Siempre tener muy en claro en dónde estoy parado, cuánto puedo crecer, qué tan realista es crecer en determinado tiempo y ver qué tanto lo estoy consiguiendo. Si yo estoy consiguiendo los objetivos en función del tiempo y no me estoy sintiendo reconocido, a ver, antes, ¿no? Si yo no estoy alcanzando los objetivos que desearía tener, aunque sean buenos, pues, o que necesito, ¿no? Ahí claro que pues tiene que ver con la realidad, es algo falló y entonces me toca reajustar elementos. Claro. Pero si estoy consiguiendo los objetivos y sin embargo sigo sintiéndome en deuda, yo creo que sí tiene que ver con la validación propia, ¿no? En cómo no se está terminando de llenar un elemento emocional, aunque la realidad te esté diciendo otra cosa. Wow. No, y la verdad es que sí, tiene mucha lógica ahora que lo estamos platicando, porque hay líderes que son súper exitosos, que tienen muchos buenos resultados, y llega este enorme sentimiento de vacío, de no estoy saciado, de algo me faltó, de no sé si fue suficiente, que yo creo que es una persecución totalmente para muchos de los líderes que nos están escuchando, y creo que es importante tener un acercamiento y una terapia que te ayude a empezar a tener esta estructura de pensamiento y de análisis, ¿no? Vamos ya casi a concluir nuestra sesión del día de hoy. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestros canales. Estamos en YouTube, en Spotify y en TikTok como Toca Madera. Y también aquí tenemos el contacto de nuestro querido doctor Miguel Macías, que hoy nos acompaña. Pero antes de que se nos vaya, vamos a hacer una hermosa y última pregunta. ¿Cómo identificar si estoy tomando decisiones desde una herida emocional y no desde una visión estratégica? Creo que sería, nuevamente, si el tipo de conflicto que se está presentando me ha ido ocurriendo en otras áreas de mi vida, o si ha sido un tipo de conflicto que me ha acompañado en diferentes momentos de mi vida. Si de repente digo, otra vez me está pasando igual que me pasaba en la escuela, con las novias, con los amigos, en el trabajo anterior, si de repente tiendo a fragilizarme por las mismas conversaciones, a sentirme inseguro frente a elementos muy similares, si me genera ansiedad exponerme a clientes nuevos, si me genera una ansiedad importante, porque claro que genera ansiedad, pero que me genera una ansiedad importante el tener que tener una conversación simple con un jefe, ¿no? Por ejemplo, con figuras de autoridad, ¿no? O si tiendo a ser altamente defensivo, o si se dice normalmente, ¿no? Que me meto el pie, ¿no? Si tengo de repente una estructura, si tengo un plan y de repente llego a cometer, nosotros lo llamamos actings, ¿no? Llego a cometer acciones impulsivas e inconscientes. Por ejemplo, si estoy a nada de cerrar un negocio, ya está casi concluido, estoy a nada de cerrar un buen trato y cerrar buenos contratos, y se me pasa la hora, o si me quedé dormido,
o Claro. si... No, o si ya se me durmió el me cliente, olvidaron ¿no? los Porque- papeles, sí, se me olvidaron los papeles, o si dejé plantado al cliente, o si le mandé una nota de voz que no tenía que ser, si generé esos errores como aparentemente inocentes o inconscientes, entonces yo te diría, tienes que irlo a revisar. Eso sí son temas que podríamos revisar. Que estés tomando decisiones mediante una herida emocional. Claro, exacto. Que sean influidos por una herida emocional. Wow. Exactamente. Y en lugar de tener, y no desde una visión estratégica. O sea, en el caso, por ejemplo, ¿cómo sería lo contrario? ¿Cómo puedo yo saber si sí lo estoy haciendo mediante una visión estratégica? Nuevamente, si está de acuerdo a tu plan, cuando tú tienes un emprendimiento, tiene que tener siempre una pauta. Todo emprendimiento tiene que tener una pauta. Tienes que tener claridad de los objetivos. Si no tienes una estrategia y una estructura, Se llama business plan. si no tienes una visualización del año, estás haciéndolo muy emocionalmente. A lo mejor no necesariamente desde la idea, pero sí lo estás haciendo desde una manera muy poco estructurada e infantil. Y seguramente pues se van a estorbar ahí tus emociones en lugar de una dinámica mucho más consistente, disciplinada y objetiva. Wow. La verdad es que cada vez que me siento contigo, mi cabeza explota de emoción porque sí me llevo nuevos conceptos que tengo que trabajar día a día, honestamente. Y sí, creo que la terapia y el trabajar en uno mismo nunca termina. Yo te agradezco, doctor Miguel Macías, por estar aquí con nosotros. No, hermanito, muchas Bienvenido a tu programa, nuestro programa Toca Madera, donde lo importante para ti es estar con un especialista como nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, que tengan un excelente día.